Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. La burla respecto de la inteligencia del pueblo argentino, ejercida por quienes manejan el poder ejecutivo, es tan dañina como la cantidad de estafas, robos y acciones de corrupción que se descubren cada vez que alguien mira la alfombra sin necesidad de levantarla para ver qué hay debajo de ella. En este caso, la alfombra es la realidad, y lo que suele usarse en sentido figurativo respecto de mirar debajo de la alfombra para ver qué podemos encontrar escondido, no requiere para esta realidad mirar debajo para que aparezcan datos de corrupción tanto económica como fiscal y ética. El otro sentido figurativo para la alfombra, como representación de la realidad, es aquella imagen según la cual, si se tira de la alfombra, se caen todos. En el 2001 fue aquello de que se vayan todos. En el 2026 está todo tan atado con los alambres de las mentiras que ni tirar de la alfombra va a hacer falta. Cuando se rompan algunos de los alambres que se expresan en los engaños que realizan a la sociedad, se van a terminar cayendo sin que haga falta tirar de la alfombra. Un pantallazo rápido va desde el matón que era vocero y que aún sigue siéndolo, aunque ahora además es jefe de gabinete, el vocero que se tiene que quedar callado. No solo porque no tiene respuestas, sino porque cuando dice algo mete la pata, hasta los escuderos, los que defienden desde su equipo al ministro de Economía y se deschaba que perciben préstamos en condiciones nada ilegales, pero seguramente sin los requisitos y por montos que no tendría cualquier ciudadano. Y aunque nadie puede afirmarlo porque hasta ahora no se vieron las pruebas, seguramente con una cláusula que dice, che, si no puedes pagar la cuota, no te das problema. No hice nada ilegal, dice Federico Furiase, uno de los imputados en este escándalo. Que es un alto funcionario en el Ministerio de Economía y ejerce una mirada según la cual lo legal, cuando dice no hice nada ilegal, está realmente desvalorizado. Casi como desprestigiada está la verdad. La estadística que difundió el INDEC respecto de la pobreza en nuestro país resulta tan poco creíble como las afirmaciones del presidente que en cada discurso aumenta 1 millón la cantidad de ciudadanos que sacó de la pobreza. A este paso, y si siguen invitándolo tan seguido para que haga de monigote y diga discursos, para antes de fin de año va a haber sacado de la pobreza a toda la población de Argentina, la de Uruguay y la de Paraguay. La de Chile imposible porque en el falso espejo en el cual toda la economía chilena es un ejemplo, con el gobierno de Kast, los pobres van a ser más
y más pobres, y los ricos van a ser menos pero más ricos. Es el efecto deseado por los gobiernos neoliberales, libertarios, como les dicen ahora, o reaccionarios, como son los gobiernos de derecha desde siempre. En Brasil, la pobreza disminuye en serio, porque el país crece en serio, porque su industria es una locomotora poblada de pequeñas y medianas empresas, y porque en vez de comprar chatarra voladora como hace la genuflexa gestión de nuestro país, en Brasil compran aviones de combate supermodernos con la condición de que se produzca una transferencia de tecnología que les permite ya estar construyendo ellos mismos sus aviones caza supersónicos con la mayor parte de sus piezas fabricadas en la tierra de Lula. Esto es Encuentros y Despedidas. Bienvenidas, bienvenidos. El programa de hoy es un programa especial, muy especial. Es razonable suponer que quienes escuchan este programa saben que quienes lo hacemos no nos montamos sobre la supuesta imparcialidad, objetividad, mirada fría, equidistante o como la quieran llamar respecto de la realidad. Nosotros sabemos que somos seres sensibles y no nos da ningún tipo de vergüenza decirlo. El programa de hoy sale pese a que hubo muchas posibilidades de que no tuviéramos fuerzas para hacerlo porque el viernes de la semana pasada falleció mi padre, Jaime Saal, y el dolor y la tristeza nos atraviesan y no queremos ocultarlo. Convencidos de que a él, que se despidió lúcido e inteligente, le hubiera gustado que estuviéramos hoy aquí, hacemos este programa como homenaje y a él se lo dedicamos con todo nuestro amor. Estamos en el aire de la 94.3, la FM de la UTN Regional Córdoba. De este lado del micrófono, ¿quién les habla? Marco Saal. En la producción, las redes, la puesta en YouTube y tantas otras cosas, Martín Saal. Y del otro lado del vidrio, manejando los controles y ayudando a que podamos seguir adelante, Nicolás Camossi. Como siempre está disponible el WhatsApp de la radio. Si se quieren comunicar, es el 351-620-0094. Pero volvamos al contenido central del programa. La manipulación de los números que hace 15 años realizaba Guillermo Moreno y por la cual fue sentenciado e inhabilitado en un juicio cuyo fallo se conoció el año pasado, parece un cuento de los hermanos Grimm al lado de la ficción que exhiben las encuestas oficiales del INDEC, no ya de la inflación, que aún dibujada ya todos saben que aunque el gobierno nacional le encuentra palabras para afirmar que desciende, cuando en realidad sube, y que aún falseada es mayor que la del gobierno de CEF de Cristina Fernández de Kirchner, aquel que aborrecían los diputados de la oposición allá por 2015. Pero los datos sobre la pobreza expresan una fantasía que no cree nadie. La estadística fue tan ficticia que su publicación generó un efecto tendiente a nulo,
por más que los que manejan las redes del oficialismo salieron a exhibirlas como si fueran verídicas. La falsedad de las mismas la sintetiza la bajada del título de la nota de Luca Glesser en El cohete a la luna de este fin de semana. El relato de la pobreza, mirar solo el ingreso y no actualizar la canasta básica, claves para medir con un termómetro roto. En el segundo párrafo de esa nota, Luca Glesser dice: es un fenómeno conocido. La estadística puede mejorar sin que mejore la realidad, o incluso mientras la realidad empeora. Es que resulta muy difícil pensar que se achica la cantidad de compatriotas que están sumergidos en la pobreza y en los bordes de la indigencia cuando crece la cantidad de gente sin trabajo, cuando los sueldos pierden todos los meses contra la inflación, o cuando la mayoría, amplia mayoría de los jubilados cobran, aún con un bono que otorga el gobierno y que está congelado desde principios de 2024, menos de 500.000 pesos por mes. Mucho más valiosa que la estadística de pobreza del INDEC es la caída en picada del consumo. ¿Por qué si la gente sale de la pobreza consume cada vez menos? ¿Por qué el consumo de leche por habitante es el más bajo en décadas? ¿Acaso han encontrado mejor manera de alimentar especialmente a los niños? En su columna de ayer en Infobae, Ernesto Tenenbaum también se refería al tema. Primero comentaba que quien salió antes que nadie a celebrar vía redes sociales la supuesta baja de la pobreza fue el aún jefe de gabinete, y sobre esto Ernesto reflexionaba diciendo: mezclar pobreza con Adorni no parece en estos días el método más inteligente para difundir un logro importante. Después, hacía un análisis de cómo las cifras se podían mostrar de distintas maneras, fundamentalmente tomando en cuenta que el pico de la pobreza medida corresponde al primer trimestre del gobierno del León, y se explica, entre otras cosas, por la mega devaluación que produjo a 3 días de asumir, que hizo estallar los precios por los aires mientras los salarios volaban a ras del suelo. Y Tenenbaum cerraba su columna afirmando que ninguna persona seria podría sostener que hay 25% menos de pobres que en diciembre de 2023. Los datos, siempre los datos. Es decir, puesto en otras palabras, cuéntenla como quieran, cada vez menos le creen, y se van cortando cada vez más los pocos alambres que sostienen el experimento antropológico del hombre que amaba a los perros muertos. En este país, el gobierno promete leyes hojarasca a los centros de poder económico, justificando en el discurso que divulgan para aquellos que consideran la gilada, que hay demasiadas reglas o leyes a las que el coloso Sturzenegger llama papelitos, que impiden el desarrollo de la libertad. Y algunos se creen eso de que las leyes son papelitos y que en realidad cuando no haya leyes el mercado se va a autorregular y los va a proteger. No nos gusta pensar en términos de gilada. Lo cierto es que la eliminación de los papelitos y el viento que trae la hojarasca solamente apunta a garantizar los privilegios de los sectores de pocos, que son los que en realidad se enriquecen.
en ese mar de falsedades con las que pretenden explicar sus grandilocuentes acciones en contra de las mayorías, hace un mes promulgaron la ley que consagró la disminución de la edad de imputabilidad. Desde el 9 de marzo, fecha en que el hombre que cuando no está de viaje pernocta en Olivos promulgó la ley negociada en el Congreso de la Nación que permite perseguir a niños de 14 años. Las estadísticas serias dicen que los que ahora son imputables, según este cambio en la ley, tan solo son responsables de menos del 1% de los crímenes que ponen en jaque la seguridad de las personas. Sin embargo, nos venden relatos que simulan una falsa preocupación por la seguridad de la sociedad y se niegan a atacar los verdaderos problemas que pasan por la inseguridad alimentaria, la inseguridad educativa, habitacional y de la salud de amplias mayorías, que son cada vez más grandes, como lo muestran las estadísticas que no pueden ocultar y que dicen que en algo más de 2 años de gobierno se destruyeron 22.000 empresas y se perdieron 290.000 empleos de calidad. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Acabamos de escuchar el tema Amapola por Juan Luis Guerra, con sus 440. Y nos metemos de lleno en la entrevista. Hoy nuestra invitada, como lo explica el flyer de difusión del programa de hoy, es Patricia Coppola. Hola Patricia, ¿cómo te va? Marcos, querido, acá estamos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Gracias a vos por tantas cosas, porque Patricia es abogada, es una amiga, es escritora, es productora y actora de espectáculos hermosos. Pero hoy la convocamos básicamente por cuestiones vinculadas al derecho. Después podemos hablar también de los espectáculos, ¿no, Patri? Lo que quieras, Marcos. Lo que quieras. Bueno, empecemos por decir que tu especialidad es el análisis de la administración del derecho, ¿sí? Si bien tenés eso entra del campo del derecho penal en algunos puntos, vos trabajás sobre cómo funciona el Poder Judicial y sobre cómo se administra justicia, ¿no es así? Es así. Yo pertenezco desde hace muchísimos años al Instituto de Ciencias Penales y Sociales, donde básicamente ha encabezado procesos de reforma judicial en el país, en la provincia y en Latinoamérica. Es el tema, como decimos siempre, ¿no? Es como que siempre es un tema que nos interpela todo el tiempo. Sí, más en este país en el cual el Poder Judicial está tan puesto en cuestión. Pero quiero empezar antes de eso por una opinión que tal vez no es tu campo específico, pero venimos de hablar en la editorial de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, este es un tema viejísimo. Yo, desde que me dedico al derecho y al derecho penal y contravencional en particular, es el tema, la baja de la imputabilidad. Y cuando discutimos de este tema, o sea, a esta altura, no me interesa si son 14 o 16, son niños de todas maneras. Uh-huh. El asunto es qué se hace con estos niños que transgreden la ley penal. O sea, ¿qué hace el Estado con ellos? Tengan 14, tengan 15 o tengan 16. O sea, el Estado tiene una respuesta para chicos de 14 años que sea 14, si tiene una respuesta para 15 o si tiene una respuesta para 16. El tema es que no los tiene, la respuesta ni para 14, ni para 15, ni para 16. Entonces a uno le suena como estéril hablar de que si son 14, si son 16, ¿no? Uh-huh. El derecho normalmente lo que hace, las leyes, digo, hace un corte. En una época éramos mayores de edad los 21, después los 18, entonces... Hola, Patricia. Te perdimos un instante. ¿Sí? Te perdimos un instante. Vos decías que el derecho en realidad lo que hace... El derecho, las leyes, en realidad lo que hace es un corte arbitrario con las edades. En una época, si vos te acordás, éramos mayores a 21, después a los 18... y lo mismo pasa con la imputabilidad, ¿no? A los 14, a los 16, digamos. El punto está en para qué estás capacitado después de los 18, después de los 21, o qué hace el Estado con niños de 14 o niños de 16. Si el Estado tiene una respuesta para quien transgrede la ley penal a los 14, a los 16, pasa uno a relativizar el tema de la edad. El asunto es que no tiene respuesta ni para 14, ni para 15, ni para 16, y tampoco para los adultos. Entonces, por supuesto que la cosa es mucho más sensible cuando se trata de niños. Pero el problema de fondo es qué hace el Estado, y en este caso la Administración de Justicia, con este sector de la ciudadanía que transgrede la ley penal. Y esto es lo que deberíamos estar discutiendo. Bueno, eso, Marcos, sí,
digamos que la ley penal es para cuando se transgrede, y si hablamos de seguridad lo que habría que tratar de evitar es que se transgreda. Es decir, si hablamos de seguridad o inseguridad, habría que tratar de garantizar la seguridad evitando la inseguridad alimentaria, decíamos en la editorial, ¿no? La inseguridad habitacional, la inseguridad educativa, y eso tal vez nos dejaría con una ley penal en donde la discusión fuera otra. Absolutamente. Además, Marco, la incidencia de los chicos entre los 14, 15, 16 en las transgresiones es muy chica la incidencia. Te perdimos de nuevo, Patri. Donde tenés toda la policía por detrás y anda armado y ese tipo de cosas, bueno, causa estrépito, entonces todo el mundo bajemos de la discapacidad. Pero en realidad hay una incidencia menor en términos de inseguridad, lo que pasa con los menores. Y cuando hay delitos como el caso de los robos, donde actúan los chicos, generalmente hay un adulto atrás. Uh-huh. En la mayoría de los casos hay un adulto atrás. Entonces, que el tema de los chicos, a ver, para decirlo de algún modo, la ley penal siempre llega tarde. Claro. Siempre llega tarde, y la solución de nuestros problemas, como vos bien decís, o los problemas de la sociedad, no los resuelve la ley penal. Nunca los resolvió, jamás. Ni los va a resolver. No digo que no haya que hacer nada, ni que no tenga que existir. Digo que los problemas de fondo de una sociedad que quiere vivir en paz no los resuelve la ley penal. Perfecto. Coincidimos plenamente en eso. La ley penal llega tarde porque en realidad viene a resolver algo que haya sucedido, y lo que habría que tratar de evitar es que suceda. Claro, pero por supuesto, y en un contexto donde se libera el uso de las armas, en un contexto de violencia, y en un contexto de agresión, en un contexto de pobreza, etcétera, y por supuesto que se exacerba la violencia en una sociedad. Y los y sobre todo vienen de sectores más marginales y son mucho más susceptibles de transgredir la ley, mucho más susceptibles. Uh-huh. Entonces, bueno, pienso que la discusión de la baja de la imputabilidad es más bien una discusión que voy a decir de este modo, que garpa, ¿no? Como se dice normalmente, porque, bueno, tenemos una sociedad que le encanta meter presa a la gente. Así es. Y le encanta penalizar, entonces este tipo de actitudes, y bueno, es que siempre anduvo, ¿no? Como discurso oficial. Es totalmente, coincido plenamente con lo que decís, y me gustaría agregar que en realidad cuando hablan de que estos son soluciones a la inseguridad, lo que están haciendo es vendernos espejitos de colores. Pero no te quepa ninguna duda. Además, otra vez, Marco, de esto hablamos, por lo menos de la democracia hasta acá, siempre. De la democracia hasta acá siempre ha sido un tema. Y si hacemos derecho comparado con lo que pasa en el resto del mundo, bueno, te dicen, no, pero en Brasil es 14, pero en los 6. No es ese el problema, no es ese el punto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vos ves un chico de 14 años, y de los que estamos de cierto lado de la balanza, chico, ¿cómo le vas a caer con el derecho penal a un chico que tiene la edad ya de nacimiento? ¿Me entendés? Son chicos, por supuesto que es tremendo. Lo que pasa es que tampoco es muy distinto a los 16. El punto es qué hacemos con estos chicos, qué estamos haciendo con estos chicos, ¿no? Como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo evitamos que esos niños lleguen a delinquir? Pero claro, les damos armas, son pobres, no tienen trabajo, es decir, que el acceso a determinados bienes parece que no los logra si no es delinquiendo, y además en ámbitos de violencia. ¿Te acuerdas de la viejísima película Feos, Malos y Sucios? Sí, de Héctor Escola. De Héctor Escola. Bueno, es decir, es escuela de delincuencia ese lugar.
El tema es que existen esos lugares, existen lugares donde hay hacinamiento, donde no hay trabajo, donde no se va a la escuela, donde robar es normal, donde... Entonces, no, y entonces cuando los chicos delinquen, pumba, les cae el derecho penal y va preso. Y si salen peores. O sea, eso también es un tema viejo. También es un tema viejo. Así es. Patri, me gustaría cambiar de tema porque se nos está yendo ya buena parte de la entrevista. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos con Patricia Coppola, que es abogada, docente, especialista en derecho, en administración de derecho, no en derecho administrativo, que es otra cosa. Y que en definitiva la invitamos para hablar, por un lado, de esto de lo cual venimos hablando, que es la baja de la edad de imputabilidad, pero también para hablar sobre cómo se administra la justicia, cómo funciona la justicia y el desprestigio del Poder Judicial para los ciudadanos de la nación. Bueno, mira, si hablamos de la democracia hasta acá, de los años 80 hasta acá, hubo un gran trabajo de democratizar la justicia, lo que era la justicia que funcionaba en la época de la dictadura, que también había que diferenciar, ¿no? La justicia civil, de la penal, de los tribunales federales, etcétera, etcétera, que tuvieron este involucramiento. Pero en democracia hubo un gran trabajo de democratización de la justicia, de incorporar garantías para los ciudadanos, las garantías constitucionales, básicamente, que no son ningún invento, sino que están en la Constitución Nacional y que tienen que... A ver, el Estado de Derecho, según creo, se juega en la administración de la justicia. Vos podés tener los mejores códigos, la mejor Constitución, el mejor Código Penal, etcétera, etcétera, pero donde se juega es a la hora de quien lo aplica, ¿no? Y este es un tema tremendo, tremendamente difícil. Primero porque el Poder Judicial es el menos democrático de los poderes. Es decir, no los elige nadie, Los acomodan, bueno, los acomodan. En un sector sí, existe las generalizaciones a veces son complicadas, pero digamos que hay acomodo, digamos que el Consejo de la Magistratura nunca funcionó exactamente como tenía que funcionar, dada su conformación, entonces discutimos por años cómo tenía que ser la representación en los consejos de la magistratura, que son los que designan, son los que después juzgan a los propios jueces, etcétera, etcétera. Es un sector además muy privilegiado, Marcos, y los privilegios son muy difíciles de mover. Teníamos un profesor en la facultad que cuando estaba aplicando la reforma del Código Procesal en Córdoba, decía que era más fácil escribir un código que cambiar un juez de oficina. Lo cual era más o menos cierto, había que discutir si tenía aire acondicionado o no tenía aire acondicionado en la oficina donde lo cambiaba. Bueno, digo, mover esa estructura sigue siendo una cosa muy difícil porque es un sector privilegiado. Mirá, a mí me parece que aquel que dice estoy tranquilo porque mi asunto está en manos de la justicia, yo le diría que no se quede muy tranquilo, porque o hay que esperar que hable la justicia y este tipo de cosas. La verdad es que me parece que el sector de la justicia es un sector privilegiado, poco transparente, muy oscuro a la hora de sus procedimientos y demás. Fíjate que en Córdoba, mira, en la justicia federal, para ir diferenciando los casos, todavía estamos discutiendo el código que se aplicó en Córdoba en los años 90. Y estamos discutiendo un proyecto de reforma federal de los años 80, para que te dé una idea. Ahora parece que se va a aplicar. Ahora parece que es un proyecto de reforma donde todo lo que está haciendo es decirle, mire, señor fiscal, usted no puede, se tiene que encargar de investigar. Los jueces de instrucción tienen que desaparecer, usted no puede ser juez de parte. Bueno, una serie de cosas que ya
en el mundo y en Latinoamérica, incluso que Latinoamérica, siempre hablemos de las regiones, siempre muy problemática, son cosas que están absolutamente superadas en lo teórico, absolutamente superadas en lo teórico. Ahora vos vas en la práctica y tenés juzgados de familia donde ves las colas de mujeres con los chicos a cuesta para ver si el cónyuge paga la cuota alimentaria, sin respuesta. Problemas tenemos, pero no hay barrio o centro vecinal que no tenga una oficina de género. Aumentan los femicidios. Todos los femicidios que ocurren, siempre en general ha habido denuncias o tienen la pulserita puesta, el botón de pánico, qué sé yo, sigue ocurriendo. O sea, combinar la eficacia del Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene que servir para resolver conflictos, si no sirve para eso, no sirve para nada el Poder Judicial. Combinar eso, la eficacia del Poder Judicial, con el respeto de las garantías, y cuando hablo del respeto de la garantía estoy diciendo, señor, cualquier liberal en el sentido político, no del neoliberalismo, sino en el sentido del respeto de las libertades individuales, sabe que es preferible 1000 culpables sueltos que un solo inocente preso. Y entonces, esto es el funcionamiento de las garantías. Esto es el funcionamiento. Y además, los jueces, fíjate que Córdoba tiene uno de los índices más altos de gente presa en prisión preventiva, o sea, sin que le resuelvan el caso. O sea, meten presa a la gente y después no pueden procesar los casos, digamos, porque los tienen ahí todos amontonados en prisión preventiva. Y todo sin saber si son culpables, sin saber si son culpables o inocentes. Absolutamente, absolutamente. Y esto también es un tema viejísimo. Fíjate vos de que existe un plazo de 2 años de la gente en prisión preventiva para que, si no queda libre, si no le hace el juicio, ¿no? Y bueno, cuando se están por cumplir los 2 años, pum, va juicio. Cuando están cumplidos los 2 años, juicio. La gente se pasa 2 años presa. En situaciones horribles, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Ahora, si vos lo pensás a otra escala, al funcionamiento, esto es en la escala chica, en la escala de nuestros conflictos cotidianos, de la delincuencia común, etcétera. Si vos pensás en lo que debería hacer la justicia frente a los delitos de cuello blanco, a los delitos de corrupción del Estado, a los de... Bueno, entonces vos ahí empezás a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede funcionar una república con este Poder Judicial? ¿Cómo puede funcionar? Y bueno, no funciona. Así estamos. Cuando vos escuchás cosas que ocurren, Marcos, que escuchamos todos los días, decís, ¿qué? Pero ¿y el Poder Judicial qué hace respecto de esto? Y bueno, y de golpe ves una causa, qué sé yo, como la hora de Adorni, que va rápido, y dice, bueno, qué suerte. Pero hay otras que recontraduermen. Y entonces, una sociedad, una democracia, sin un Poder Judicial fuerte en el sentido de transparente, en el sentido de eficaz, y bueno, no tenemos una salida democrática a este problema, sin un Poder Judicial que funcione. Tenemos que ir cerrando y me gustaría volver, antes de irnos, sobre este concepto que dijiste hace un rato, ¿no? Las generalizaciones son odiosas, digo yo, para usar mis propias palabras, y no es lo mismo Comodoro Pi que la Corte Suprema, que los tribunales federales de Córdoba, que los tribunales ordinarios de Córdoba, ¿no? Totalmente, porque además, si vos pensás además, la justicia federal, yo diría, me animo a decir, que es la que peor funciona. No solo porque tiene un código de procedimiento viejo, ahora están empezando a aplicar por zona el código este nuevo que te digo, ahora van a empezar en Córdoba y demás, sino porque está prácticamente demostrado, y no hace falta ni ser abogado ni periodista para dar cuenta de la falta de independencia del Poder Judicial respecto del poder.
Entonces, sobre todo el federal, esto es como muy evidente su falta de independencia. Entonces, cuando vos tenés un poder judicial, en este caso el federal, donde da muestras claras de falta de independencia, donde cajonea, donde además cajonea las causas que quieren, donde además entran en complicidad con los grandes estudios jurídicos de los abogados, entonces todo como yo lo voy a decir en este término, aunque suene fuerte, es un comportamiento mafioso, Marcos. Uh-huh. Sí, coincido. Es un comportamiento mafioso. Entonces, esto respecto... Ahora, vos me decís, hay buenos jueces, pero claro que habrá buenos jueces, por supuesto que sí. Acabamos de tener en Córdoba el tema de los desenterramientos en La Perla. Claro que hay buenos jueces y ocurren eventualmente cosas. Son odiosas las generalizaciones, pero si hablamos de la estructura y de la independencia necesaria del Poder Judicial Federal, no lo tenés. Luego tenés las justicias provinciales, ordinarias, y bueno, y ahí te diría que el tema es provincia por provincia, uh-huh. Y temas por temas, ¿me entendés? Y hay temas por temas, tenés los tribunales de familia que funcionan mal, tenés que funciona más o menos, por ahí encontrar un juez que dice, menos mal, o un asesor letrado que dice, qué suerte. Pero como mecanismo general no funciona, o funciona muy mal, ¿no? Esto va más allá de las personas, si son buenas, si son malas, si trabajan mucho, si trabajan poco, si cambian el auto o no cambian el auto. Va más allá de esto, va a un problema de la estructura misma del Poder Judicial que no se sienta de poner privilegios, básicamente. Bueno. Y que les cuesta la independencia mucho precisamente por gozar de privilegios. Claro, no los pueden ni los quieren sacrificar. Patri, se nos fue el tiempo, me quedé con ganas de hablar con vos sobre tu perfil artístico que es muy frondoso y del cual hablaremos seguramente en otra entrevista porque me va a gustar invitarte de nuevo. Como cierre de esta entrevista me gustaría decirte que tengo algo así como una bola de cristal que me permite suponer que la causa de Adorni va a ir rápido hasta que en algún momento deje de estar en los titulares. Bueno, eso no me cabe ninguna duda, Por eso yo soy de las que creo que la presión social, la de los ciudadanos en la calle, por ejemplo, o la presión que ejerzan en los otros poderes del Estado es fundamental, ¿no? Y la presión ¿a qué? A que funcione el Poder Judicial. Así es. Básicamente. Bueno, Patricia Coppola, fue un gusto tenerte aquí en los encuentros y despedidas. Insisto, te vamos a volver a invitar porque siempre es un placer hablar con vos. Te agradezco que además hayas estado en un día que para quienes hacemos este programa es tan difícil. Vos lo sabés, nosotros se lo hemos dicho a nuestra audiencia. Y poder conversar con vos nos permite de alguna manera transitar esto de una forma, si querés más suave, si querés más amigable, como quieras. Querido Marcos, la agradecida soy yo y estoy a disposición, por supuesto. Te mando un abrazo inmenso, muchas gracias. A vos, querido. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y el grillerío constante.
Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. Acabamos de escuchar a la uruguaya Ana Parada interpretando el tema Dulzura Distante, publicado en su álbum Soy Sola. Y vamos a ir con un tema que nos quedó pendiente del programa anterior. Hace algo así como 3 siglos, las disputas entre las corrientes de pensamiento representadas por el iluminismo y la Ilustración debatían sobre la manera en la que los reyes se hacían acreedores del poder. Los iluministas decían que el poder llegaba a los reyes directamente de Dios, en tanto que la Ilustración sostenía que a los reyes el poder de Dios les llegaba a través del pueblo. Aquel debate sirvió, entre muchas cosas, para que en 1810 se formara la primera Junta Patria en nuestro país, que por entonces todavía era el Virreinato del Río de la Plata. Y viene bien retomar este tema hoy, no por el cabildo del 25 de mayo, sino porque habla de poder, y de eso se tratan las manifestaciones que sucedieron hace apenas algo más que una semana en 3.000 ciudades de Estados Unidos, para protestar contra la manera en la que Donald Trump ejerce el poder, que entre otras cosas nace en su convicción de por qué él tiene el poder. Para decirlo de manera sencilla, él se considera elegido para ejercer el poder. Claro que en ese concepto de elección no juega nada el pueblo. De cualquier manera, las manifestaciones, que no son las primeras ni serán seguramente las últimas, llevaban la consigna No Kings, es decir, que se oponían al accionar con aires de realeza del tío Donald, y desde acá parece más apropiado referirse a sus acciones como imperiales. Sería entonces no a los emperadores, no a las potencias imperiales. De la manera en la que quieran mirarlo, lo cierto es que aquellas manifestaciones han sido impresionantes por su extensión y su convocatoria, y aunque las autoridades lo nieguen, deberían servir para poner freno a esta acción beligerante llevada a extremos inusitados por el presidente Trump.
La situación es tan inestable que, como ya dijimos con anterioridad, quienes esperaban una excursión de campamento a Irán se han encontrado con que la guerra lleva ya más de 30 días, en donde no solo la infraestructura militar que tiene desplegada Estados Unidos en el Golfo Pérsico está siendo atacada, como represalia al bombardeo original, sino también infraestructura energética cuya reconstrucción va a insumir mucho tiempo, pero que además ha demostrado que el escudo de acero con el que Israel se mantuvo hasta hace poco protegido de ataques aéreos tiene, a esta altura de la guerra, muchas maneras de ser penetrado. También sostuvimos en alguna oportunidad que las posiciones de los integrantes de la OTAN, históricos aliados de Estados Unidos, están diferenciándose de esta acción bélica en contra de Irán, al punto de que España prohibió la semana pasada el uso de su espacio aéreo para aviones comprometidos en el ataque contra Irán. Y la organización completa se encuentra patas para arriba sin hallar la manera de que el gobierno de Estados Unidos acepte que ellos no están de acuerdo con este enfrentamiento bélico. También dijimos en otra oportunidad al hablar de este tema, no estamos defendiendo el gobierno teocrático y autoritario de Teherán. Estamos denunciando una guerra ilegal que cuesta vidas. Del tema se ha hablado mucho y vale la pena seguir hablando porque la seguridad de todas las naciones está comprometida desde distintos puntos de vista que surgen de la voracidad guerrera de Trump y llegan hasta el peligro nuclear, sobre todo cuando amenaza con que Irán puede ser destruido en un solo día. Hay muchas teorías y reflexiones dando vuelta alrededor de cuál va a ser el desenlace de esta situación, pero también hay muchas discusiones sobre cuán maltrecho saldrá Estados Unidos de la guerra, sea cual fuera el resultado y cómo se va a reconfigurar el escenario mundial. Parece que las tierras raras al final no eran tan raras, pero lo que no están es al alcance de los poderosos de Estados Unidos. Entonces, tratan de extender sus fronteras, colonizando por la fuerza del dinero o la fuerza de las armas. Eso es al menos lo que pensamos, quienes hacemos encuentros y despedidas. Que va llegando a su final. Pero no podemos irnos sin decir que hace un par de programas atrás entrevistamos a Lucas Ruiz, un especialista en el tema glaciares, y que quien no haya escuchado aquella entrevista puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, y que realmente fue una entrevista plagada de información. Lo cierto es que la semana pasada se empezaron a realizar las audiencias públicas por la ley de glaciares. Y que el gobierno pretende que pasado mañana se vote. Lo que se puede llegar a evitar si logramos que, como dijo Patricia Coppola en la entrevista, la gente se movilice. Ahora sí cerramos este episodio, estos encuentros y despedidas de los lunes a las 19 horas por la 94.3, la FM de la UTN Regional Córdoba. Agradecemos enormemente a quienes se comunicaron por WhatsApp y también agradecemos a todos y todas los que están del otro lado de la radio, del otro lado de los parlantes, del otro lado del éter, porque para nosotros
poder transitar un momento tan difícil como el que estamos transitando se explica solamente por el afecto y por encontrar la satisfacción en algunas cosas que hacemos. Y esto realmente nos permite pensar de otra manera. Acercando miradas, acercando ideas, acercando respetuosamente opiniones para que cada uno pueda formar su propio pensamiento crítico. De esa forma estuvimos hoy con ustedes. Del otro lado del cristal, Nicolás Camossi. Hoy en el estudio, acompañando y haciendo el aguante, nuestro productor, Martín Saal. Y de este lado del micrófono, quien les habla y quien les dice que los espera encontrar el próximo lunes a las 19 horas, haciendo de nuevo esto que, como ya hemos dicho tantas veces, se llama Encuentros y Despedidas. Hasta el lunes. Un abrazo.